un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina. Te invitamos a que te suscribas al podcast Lo que queda del día. Si estás aquí, ya nos estás escuchando. Si te suscribes, cada jornada estará descargado de manera fácil y gratuita en tu teléfono o la plataforma en la que nos escuchas. Junto a Lucas Carrasco estamos grabando este episodio donde hablamos de la toma dignidad del campamento en la Florida que se encuentra en pleno proceso de desalojo. Hablamos con el alcalde Daniel Reyes y tenemos otras historias para compartir. Comienza aquí este episodio de Lo que queda del día. La verdad que hoy día dimos inicio a la segunda etapa y final del proceso de desalojo programado de lo que se conoce comúnmente como el Campamento de Dignidad. Aquí finalmente es el punto cúlmine de un trabajo que se desarrolló entre distintos organismos del Estado, la municipalidad, por cierto, la delegación presidencial, la Seremi de Vivienda, el Cerro Metropolitano, durante todo el año 2025. Tuvimos una primera etapa en el mes de octubre y ahora ya directamente la segunda etapa y final ahora comenzamos esta jornada. Y si bien, como usted señalaba, hubo desórdenes menores en una primera etapa, también era un escenario que uno podía prever. Por eso, desde el punto de vista del despliegue de los equipos policiales, ellos se aproximaron al lugar durante la mañana y una vez que se generaron las escaramuzas que usted describía y una vez que ya tenían el control de la escena, los equipos municipales pudieron ingresar a hacer su trabajo y ya hacíamos una evaluación y tenemos cerca de un 40-45% de avance que se relaciona obviamente con esta etapa que tiene que ver con el desarme. Luego viene una segunda etapa con el retiro, vinculada al retiro de los escombros, una tercera etapa destinada a inhabilitar el terreno, tendiente obviamente a poder darle continuidad al proyecto de ejecución del parque que era Macul. Alcalde, en el caso de las barricadas de estos incidentes y que usted dice, de alguna manera estaban entre los escenarios posibles, ¿no es cierto?, en el marco de este operativo. ¿Tiene usted antecedentes respecto a quienes protagonizan o levantan estas barricadas? ¿Se trata siempre de familias del mismo campamento? ¿Se trata de personas desde el exterior? ¿Qué antecedentes tiene usted? Sí, bueno, los antecedentes que manejamos, que eran cerca de 15 personas que al parecer vivían en la toma, y digo al parecer porque nunca participaron de ninguno de los procesos de catastro y de trabajo coordinado que llevamos adelante, incluso con parte importante de los dirigentes de la toma, donde ellos manifestaban obviamente la resistencia, incluso señalando que no habrían sido informados, cosa que es completamente falsa, pero como les señalaba, fueron bastante menores en el contexto de lo que significa este desalojo. Estamos hablando de sobre 400 viviendas y los equipos ya pudieron trabajar con total normalidad durante el resto del día. ¿Y cuántas personas fueron detenidas, alcalde, o detenidos? Hasta ahora hay 3 personas detenidas básicamente por desórdenes. Evidentemente Carabineros tiene que poner a disposición de la Fiscalía y las instrucciones que de allí se generen, pero como le digo, si bien obviamente es una cuestión que merece la preocupación de todos, en el contexto de lo que significa el universo general de la toma son incidentes bastante menores. Alcalde, actualicemos los números de esta toma. Usted habla de unos 400 hogares allí dentro de este campamento. ¿Cuántas personas se han catastrado dentro de este campamento de dignidad? El campamento en su origen, incluyendo la primera etapa que ya fue demolida en el mes de octubre del año pasado, consideraba del orden de 650 familias, estamos hablando de 1.500, incluso un poco más de personas. Nosotros cuando efectuamos el catastro respecto de ello, pudimos determinar que cerca del 50% de las personas que allí se encontraban no van a poder acceder nunca a una solución habitacional por distintos factores, principalmente porque ellos no reúnen las condiciones de vulnerabilidad que establecen las políticas habitacionales del Estado, porque incluso en algunos casos ya teníamos personas que eran beneficiarias de subsidios, incluso también habían personas que cuentan ya con viviendas y un número bastante relevante de personas que se encuentran en una situación migratoria irregular. E incluso respecto a este grupo hemos habilitado un albergue transitorio justamente para poder atenderlos hasta que ellos puedan activar sus redes de contacto más inmediatas. Ya, respecto precisamente a en qué condiciones quedan estas personas que están excluidas, usted dice por distintos motivos no pueden acceder a las soluciones habitacionales que se han presentado para las demás personas. El 50% es bastante. ¿Cómo se hace cargo el municipio de albergarlas en lo que puede ser un proceso muy largo, ¿no?, de activación, como usted dice, de sus redes? Sí, cuénteme, alcalde.
Sí, claro, bueno, hay muchas de esas personas que ya hicieron abandono del lugar, obviamente activaron sus redes. De hecho, la información que tenemos a este minuto es que solo 11 personas han llegado al albergue. También en un dato bien relevante y que de alguna forma grafica lo que es el fenómeno de las tomas en el proceso que llevamos adelante en el mes de octubre del año pasado, donde también se desalojaron sobre las 200 viviendas. No llegó nadie a los albergues. Por tanto, efectivamente, la municipalidad igualmente considera esta variable. El Servio, que es la entidad responsable de la asignación de subsidios, cuando ha entregado los subsidios, ha entregado con ciertos criterios que entregan flexibilidad para que las personas, por ejemplo, puedan incluso acceder a un arriendo de un familiar directo, de manera tal que ellos obviamente puedan tener un lugar donde guarecerse. Pero naturalmente, y este campamento, y permítame detenerme en esto, tiene además un componente adicional. A diferencia quizás de la mayoría de las tomas en Chile, se encuentra en una zona que es una zona de exclusión por riesgo aluvional. Y no es un riesgo potencial, sino que ya en esta zona ocurrió un aluvión que significó la pérdida de 26 vidas humanas el año 93. Claro, y usted dice, naturalmente eso genera un contexto probablemente de más urgencia para el desalojo de este campamento. Los territorios, los terrenos donde están instaladas estas personas no son lugares donde se pueda vivir, derechamente son lugares de riesgo. Usted dice, solo 11 personas llegan a el albergue, considerando que cerca del 50% de los 600 catastrados, o sea, unas 300, no tienen no cumplen con los requisitos para postular a los beneficios del Servio, pero es un grupo muy pequeño el que ha llegado hasta el albergue donde la municipalidad, digamos, dispone para su atención. Le quiero preguntar respecto a algunas dinámicas de subarriendo, de venta informal de espacios dentro del campamento que se habían estado dando. ¿Cómo las identificaron o qué información maneja el municipio sobre esas situaciones? Sí, la verdad que, en torno a las tomas se empiezan a dar ciertas lógicas o patrones de conducta, como los que usted describía, donde no solo tiene que ver con incivilidades, sino directamente incluso la comisión de delitos o abusos, como los que usted describía, con arriendo de sitios, incluso con, entre comillas, ventas que por cierto, digamos, son ilegales, porque estamos hablando de un terreno que no les pertenece, donde las personas obviamente ponen a disposición supuestamente estos terrenos a través de redes sociales. Hemos visto la verdad que hartos avisos donde las personas subarriendan, como le señalaba. Además, hemos detectado casos de personas que ya cuentan con subsidios e incluso ya cuentan con vivienda, y eso se transforma finalmente en una fuente de lucro, y por eso muchas veces también la resistencia de las personas a irse del lugar. Ya, y eso es parte entonces de lo que ocurre dentro de esta que es la fase final del desalojo del campamento Dignidad, y de acuerdo al ritmo al cual se ha podido ir avanzando durante las últimas horas. ¿Hay expectativas de que esto termine el viernes, antes del viernes, o se extienda un poco más, alcalde? No, nosotros pretendemos obviamente terminar de acuerdo a la planificación original, que es el día viernes a eso al mediodía. Después viene una etapa, por supuesto, de remover los escombros, el material producto del desarme, y después, como les señalaba, justamente tenemos que generar condiciones que impidan la reinstalación de la toma, cosa que por lo demás no ocurrió en la primera etapa, pero obviamente tenemos que disponer esas medidas tendientes a ejecutar el proyecto definitivo y final que dice relación con la construcción de un parque en la ribera norte de la Quebrada, parque que ya se ejecutó en la ribera sur. Por tanto, efectivamente ese es el procedimiento o son las etapas más bien que tenemos hacia adelante. Uh-huh. Y si uno mira hacia atrás, alcalde, ¿por qué pudo consolidarse este asentamiento en un área de riesgo? ¿Qué falló en la prevención temprana de cara a lo que usted está describiendo, ¿no? Los planes futuros para ese mismo terreno. Sin duda que, lo conversábamos en el equipo, la mejor toma es la que no ocurre finalmente, pero tampoco o más bien es imposible desconocer el contexto en el cual se genera este fenómeno. Particularmente esta toma se da en el contexto de octubre del año 2019, donde naturalmente la fuerza policial no solo se encontraba absolutamente superada, sino que un nivel de deslegitimidad bastante importante, y eso permitió obviamente que se instalaran y luego se consolidaran ya en el contexto de la pandemia. Pero evidentemente nosotros como municipalidad mantenemos un catastro respecto de los terrenos que potencialmente podrían ser o estar afectos a una toma, de manera tal que se prevenga y no ocurra un fenómeno como ese. Y finalmente, alcalde, la coordinación con el gobierno central, con la delegación presidencial, también con la PDI, con Carabineros. Estos han sido operativos donde hay que coordinar a mucha institucionalidad. ¿Cómo ha sido esa conversación? Hay signos políticos distintos en muchos casos. ¿Cómo ha sido el trabajo conjunto?
Yo la verdad que quisiera destacar particularmente el punto que usted señala, porque como usted bien dice, si bien podemos ser de signos políticos distintos, acá había un trabajo sistemático, coordinado entre distintos organismos del Estado, como le decía, la delegación presidencial, el Servio Metropolitano, la Seremi de Vivienda, los equipos técnicos de la municipalidad, y eso nos ha permitido poder ejecutar durante prácticamente de octubre a la fecha, digamos, un proceso de desalojo bastante ordenado, ofreciendo soluciones respecto a aquellas personas que cumplen con los requisitos y, lo más importante, restaurando el imperio de la ley y el Estado de Derecho. Alcalde, tengo una pregunta más. ¿Qué otros asentamientos informales, quizás no tan grandes como el ex Campamento Dignidad, pero situaciones similares existen en la comuna, en la Florida? No, si bien nosotros tenemos algunos asentamientos, pero muy pequeñitos, estamos hablando de 5 o 10 viviendas, que además de alguna forma tienen bastante más tiempo, que son parte del catastro de los asentamientos que maneja Servio y que ya se encuentran trabajando a través de sus comités de vivienda para efecto de acceder a una solución habitacional definitiva. Ya, o sea, podría decirse que con el fin del desalojo del Campamento Dignidad, ¿la Florida habría resuelto el problema de campamentos en su comuna? Si bien, como le digo, los asentamientos irregulares que tenemos son muy, muy pequeñitos, nosotros el gran foco que teníamos era precisamente la toma y ahora nos concentramos obviamente en trabajar con los comités de vivienda que están legalmente constituidos en la comuna, con personas que han decidido someterse a los procedimientos regulares que tiene el Estado para efecto de la asignación de subsidios habitacionales. En lo que queda del día nos vamos hasta la Universidad China de Hong Kong, donde se ha demostrado por primera vez que si uno combina música con conversación en robots, con inteligencia artificial, el vínculo emocional con las personas con las que se relaciona el robot es mejor a que si solo hablara. Es un estudio que le dio un profesor llamado Johan Horn, que comprobó que cuando el robot habla y al mismo tiempo suena música, los usuarios lo perciben como más humano, más cercano y con mayor presencia. O sea, tiene que tener como banda sonora. El experimento se realizó con más de 100 participantes de habla cantonesa que interactuaron con un robot en pantalla que era capaz de responder. Y como los robots hacen en las pantallas hace mucho tiempo, pero este robot está de alguna manera programado para responder con palabras empáticas y también con música. Era como, dígalo con música, pero en robot. Y los resultados mostraron que si el robot combina los dos elementos, se conecta mucho más con la persona. De hecho, cuando el robot solo tiene un elemento, las personas rápidamente se frustraban. Pero si hablaba con música, entonces las personas percibían que existía empatía entre ellas y el robot. También reveló otro desafío, que al principio todo bien con la música, pero luego el efecto empieza a disminuir. Entonces, si las personas reciben una respuesta repetitiva de parte de un robot, ya sea el mismo mensaje siempre o la misma música siempre, la empatía se debilita. Nos damos cuenta que estamos hablando con un programa. Por eso, el equipo lo que está planteando es que los robots del futuro, robots de acompañamientos, por ejemplo, tienen que ser capaces de personalizar y variar sus respuestas, especialmente, por ejemplo, cuando están acompañando a adultos mayores. La siguiente etapa de esta investigación apunta a desarrollar modelos que permitan que los robots comprendan mejor la ambigüedad de las emociones humanas, que van mucho más allá de triste o feliz. Y lo que quieren es desarrollar modelos que sean capaces de leer los estados cambiantes de las personas y que sean capaces de plantear probabilidades respecto a cómo se sienten las personas. En eso están trabajando, en acompañamientos tecnológicos que puedan ofrecer un apoyo que no solo sea, efectivo frente a una crisis creciente de soledad en muchos lugares, sino que también sea más flexible y se perciba más humano. No sé si es bueno o malo, pero es parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.